Bienvenidos sean todos a esta catequesis prebautismal. Les invito a que pongan atención porque al final vamos a tener unas preguntas. La Iglesia nos invita a reflexionar por qué bautizamos a nuestros hijos. Si al término de este video podemos responder a esta pregunta, tuvimos una buena catequesis prebautismal. ¿Por qué bautizamos a nuestros hijos? Pues vamos a ver posibles respuestas. Porque queremos que se vayan al cielo, porque en la iglesia siempre se ha usado bautizar a los niños y yo quiero cumplir lo que manda la Santa Iglesia Católica, porque si el niño se muere sin bautizar, no se salva. Para contestar por qué bautizamos a nuestros hijos, vamos primero a ver qué tipo de cristianos somos. Algunos somos cristianos de evento social. Vamos a la iglesia en bodas, quinceañeras y funerales. Otros somos pepenadores. Escogemos lo que nos gusta del cristianismo e ignoramos lo que no. Y otros somos eclécticos. Es decir, incorporamos ingredientes de todos lados porque somos modernos y de mentalidad abierta. Un poco de budismo, otro poco de magia y otro poco de tarot, horóscopos y hasta culto a la Santa Muerte. La fe cristiana es diferente. La fe nos hace vivir cada día pareciéndonos a Jesús de Nazaret, un poco más parecidos cada día. Para eso necesitamos fe. Y ahora nos asalta otra pregunta. ¿Qué es la fe? La fe es la aceptación de una verdad que nuestra razón no puede alcanzar. La fe tiene 7 características. Es un don de Dios, es fuerza sobrenatural, exige la voluntad libre y el entendimiento, es absolutamente cierta con la garantía de Jesús, es incompleta mientras no sea efectiva en el amor, aumenta si escuchamos la voz de Dios y dialogamos con Él en la oración, y nos permite gozar por adelantado la alegría del cielo. Hay diversas formas de vivir la fe. La fe es mucho más que saber, es confiar en Dios al 100%. La fe crece y se fortalece creyendo. Es abandonarse en las manos de un amor más grande. Por esa fe partió Abraham de su tierra. Por la fe, María aceptó ser la madre de Jesús. Por la fe, murieron los mártires. Por la fe se mantienen en pie los cristianos perseguidos. Por la fe, todo bautizado da testimonio de Dios en su vida. Ser cristiano es encontrar a Jesús y después caminar tras sus huellas. Ahora, ¿ya estamos listos para contestar por qué bautizamos a nuestros hijos? ¿Todavía no? Bien. Los padres tenemos en nuestros hijos un montón de esperanzas que se entremezclan con temores. Si queremos que esos temores sean pocos y que las esperanzas aumenten, tenemos que trabajar en la educación de los hijos, y eso incluye su educación religiosa. Es necesario asumir el reto de su educación y para ello necesitamos referentes hacia los cuales mirar para no perdernos en el barullo de tantas y tan tentadoras ofertas que nos ofrece la vida. La fe nos propone un modelo, Jesús. Hace rato tratamos de contestar a la pregunta, ¿qué es ser cristiano? Ya sabemos que ser cristiano es ser discípulo de Jesucristo, nuestro Maestro y Salvador. Ahora, ¿qué significa ser discípulo?
Discípulo es el que sigue el estilo de vida del maestro, es decir, no solo aprende sus enseñanzas, sino que interioriza su estilo de vida. Ser discípulo es que adoptemos en nuestra vida los valores del Evangelio. Por lo tanto, tenemos que conocer al Cristo del Evangelio, porque Cristo es el centro de la vida cristiana, pero de veras cristiana. Cristo tenía tanta confianza e intimidad con el Padre que se dirigía a Él con la expresión de los niños para dirigirse a sus padres. Abba, papi. Dios es un Padre que nos ama y que quiere que vivamos como verdaderos hermanos. Y Jesús dedicó muchos momentos a la madrugada, por la noche, en el templo, en la montaña, en el lago, a orar, a hablar a solas con su Padre para conocer su voluntad y seguirla obedientemente. El Evangelio nos dice que el Padre Celestial es nuestro Padre y que Jesús es el Hijo de Dios. Vino una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Es decir, al ser bautizados pasamos de la muerte a la vida y además pasamos a formar parte de la familia de Dios, siendo en Jesucristo hijos adoptivos de Dios Padre. Es Dios el que nos elige, nos llama. Y antes de volver al Padre, Jesús nos dejó la iglesia y a su madre, y sigue con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para que no desfallezcamos y cumplamos su misión. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para ello cuenta con todos, incluyendo a los padres de familia. Ahora ya podemos contestar la pregunta de por qué bautizar a nuestros hijos. Más o menos. El sacramento del bautismo no es solo el primero de los sacramentos, es el fundamento de los demás sacramentos. Este es el cimiento sobre el cual su casa espiritual será construida en el transcurso de sus vidas. El bautismo nos limpia del pecado original, nos da la gracia y las virtudes necesarias para lograr la vida eterna en Cristo, nos da la entrada al reino de Dios. Con el bautismo renacemos en Cristo. Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se sientan los fundamentos de toda vida cristiana. Los obispos de América Latina, reunidos en conferencia general en Puebla, nos recuerdan que Dios llama a todos los hombres y a cada hombre a la fe y por la fe a ingresar en el pueblo de Dios mediante el bautismo. Esta llamada por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía a que sean pueblo suyo, es llamada a la comunión y participación en la misión y vida de la Iglesia, y por lo tanto, en la evangelización del mundo. Lo fundamental de esta preparación es que los padres y padrinos comprendan que el sacramento del bautismo tiene dos aspectos a ser considerados: la celebración del bautismo y su crecimiento en la fe, que
que se da en la recepción de la confirmación y de la Eucaristía, sin los cuales la persona no está plenamente iniciada en la vida de Cristo. Y el aspecto catequético, es decir, la educación gradual de la vida cristiana, comprendida, celebrada y testimoniada. Seguir a Cristo tiene estos pasos fundamentales: tener la fe, convertirnos, introducirnos a la vida de Dios y a la vida de la Iglesia. Preparación para padres y padrinos antes del bautismo de niños. ¿Qué es el bautismo? El bautismo ha sido siempre la puerta de entrada, el inicio y fundamento de toda vida cristiana. El bautismo es el sacramento de la fe. En la Biblia se nos dice: el que crea y se bautice se salvará. Todos los seres humanos somos pecadores. Ser pecador significa en primer lugar ser frágil, débil, incapaz de alcanzar por sí mismo la plena felicidad, y al mismo tiempo tener dentro de sí mismo la tendencia a no aceptar esa realidad, por lo que uno se vuelve orgulloso y autosuficiente. A esta situación común a todos los seres humanos la podemos llamar pecado original. Cuando el ser humano no acepta su situación y en lugar de buscar a Dios y confiar en Él, se rebela o se olvida de Él, entonces comienza a cometer pecados personales. Como el Padre nos ama mucho y sabe que mientras estamos en pecado no podemos ni ser libres ni ser felices, nos envió a su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre como nosotros, para salvarnos. Para ello, Cristo murió en la cruz y resucitó. De esa manera venció al pecado e hizo posible que nosotros podamos morir al pecado y nacer de nuevo a la vida. Esto se hace presente en nuestra vida gracias al bautismo. Cuando nacemos, no estamos plenamente injertados en Dios, es decir, no participamos plenamente en la vida de Dios. Al recibir el bautismo, nacemos plenamente a la vida en el Espíritu. El bautismo, como todos los otros sacramentos, fue instituido por Cristo. Ya desde el Antiguo Testamento se había ido preparando y Él le dio la forma y eficacia definitivas. En el Antiguo Testamento, el rito de iniciación era la circuncisión. A través de la circuncisión se entraba a formar parte del pueblo de Dios. Más adelante fue introducido el rito del bautizo, pero no con un sentido como el que lo tenemos en la actualidad. Era un sentido exterior, o sea, la idea de purificación. En ese sentido lo usó Juan el Bautista. Es el bautismo de agua. Jesús fue quien hizo del bautismo el sacramento, porque a través de él se nos comunica el Espíritu Santo. En la historia de la Iglesia encontramos el uso del rito del bautismo desde el principio. Inicialmente se confería solo a los adultos y se realizaba por inmersión. El bautismo como nuevo nacimiento por la efusión del Espíritu Santo fue anunciado por los profetas. Luego Jesús lo instituyó como lo atestiguan varios textos bíblicos.
Para ser hombre nuevo hay que nacer de nuevo. Para el cristiano, nacer de nuevo significa renacer a una vida nueva por la gracia del bautismo y del Espíritu. Nicodemo era un hombre religioso preocupado por conocer las cosas de Dios y fue a buscar a Jesús como un maestro en religión. Pero más que recibir una enseñanza, necesitaba que se produjera un cambio en él. Y eso mismo necesitamos nosotros. Debemos reconocer nuestra impotencia para pasar solos la barrera hacia la vida auténtica. Por más que hayamos acumulado experiencia y sabiduría, somos hombre viejo, igual que Nicodemo. Jesús dice que debemos nacer de nuevo y nacer de arriba. La vida, según la carne, la recibimos de otros. Así también, la vida de los hijos de Dios la recibimos del Espíritu. Todos los que estamos en este mundo decimos que vivimos porque nos movemos, pensamos, tomamos iniciativas. Pero esto es la vida según la carne, o sea, vida del hombre viejo. La auténtica vida es la del Espíritu. Es más misteriosa porque el Espíritu actúa en lo más profundo de nuestro ser. Solo vemos lo exterior del ser humano y eso es lo que nos llama la atención, pero no vemos lo que Dios está obrando dentro del interior de los humanos. El creyente despierto y dócil a la actuación del Espíritu se va dejando transformar poco a poco en su modo de ver, de pensar y de actuar hasta irse configurando cada día más a Cristo. Se siente a gusto con Dios y sin temor. Comprueba que su vida no la orienta tanto él mismo, sino otro que vive en él por la experiencia de la fe. La fe es al mismo tiempo un don de Dios recibido desde el día de nuestro bautismo y una respuesta nuestra que nos da la oportunidad de abrirnos a una nueva vida, la vida que el Padre, a través de su Hijo y del Espíritu, orienta, dignifica y plenifica nuestra propia vida. Tenemos la certeza de su acción. Por eso Jesús compara la actuación del Espíritu Santo con el paso del viento que sentimos aunque no lo vemos ni lo estrechamos. La advertencia de Cristo en el Evangelio: quien no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, debe entenderse como la invitación de un amor universal e infinito. Se trata de una invitación a un llamado para todos. La fe, además de un acto personal, es sobre todo un don o carisma sobrenatural. Los niños no son capaces de un acto personal de fe, pero sí pueden tener la fe como don o carisma sobrenatural. De la misma manera que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es decir, por gracia y no por nuestro propio esfuerzo, así también el Espíritu Santo da la fe a los que reciben el bautismo, niños o adultos. ¿Ya podemos contestar por qué bautizamos a nuestros hijos? El bautismo nos lava del pecado. La palabra bautismo viene de un verbo griego que significa sumergir, lavar. La Iglesia cree con toda seguridad que el bautismo es un verdadero sacramento de la nueva ley instituido por Jesucristo. Cristo presenta el bautismo como una necesidad para salvarse y no como una cosa opcional. Ser dignos hijos de Dios. Nunca faltan algunas personas que se glorían de ser hijos de determinado padre solo por la importancia que éste tiene en la sociedad. El que ha recibido el bautismo
por haber sido unido íntimamente a Cristo, es constituido hijo de Dios. Este es el título más honorífico del cual una persona pueda gloriarse. No hay otro título en el mundo que pueda competir con este. Desde nuestro bautismo participamos en la vida de Cristo sacerdote, profeta y rey. Y todos los bautizados, a todos, Jesús nos invita a ser sus evangelizadores, así como ordenó a sus apóstoles que bautizaran a todas las gentes. Bautizar a los niños es un acto de amor. Todos queremos, como humanos, amar y ser amados. Y ser cristiano significa practicar el mandamiento del amor. El amor auténtico nunca ha sido un mal para nadie. Que un niño goce del amor de sus padres ya desde la concepción no es ningún condicionamiento negativo a la libertad del niño. Más aún, es lo más hermoso que un niño puede poseer, el amor de sus propios padres. ¿Por qué pues será el amor de Dios un mal para el nuevo bautizado? Gozar del amor de Dios es lo máximo que se puede pedir y nosotros lo queremos para nuestros seres amados. El bautismo es la puerta del encuentro con Cristo, el fundamento de toda la vida cristiana y la incorporación al pueblo de Dios, la Iglesia. Contiene la semilla de la acción santificadora de la gracia de Dios que se irá desarrollando a lo largo de toda la vida. La persona que hoy se bautiza como niño llegará, con la ayuda de la Iglesia, a responder conscientemente a la gracia que ha recibido. Necesitará de sus padres y de la misma Iglesia, pues son quienes han proclamado la fe en nombre del niño y se han hecho garantía de la educación y del desarrollo de su fe. Ahora ya sabemos por qué bautizamos a nuestros hijos. Las objeciones contra el bautismo de los niños proceden de un triple desconocimiento. Desconocimiento de los bienes del bautismo, de la palabra de Dios y de la práctica de la Iglesia. El bautismo sustituye a la circuncisión. Por eso los primeros cristianos comenzaron a bautizar a los niños. Desde el comienzo se bautiza a los niños. Es cierto que en un inicio la mayoría de los bautizados eran adultos porque eran judíos convertidos al cristianismo en su vida adulta. Pero ya desde entonces era costumbre bautizar casas enteras. Los miembros de la casa incluían a las mujeres, a los niños y a los esclavos. El bautismo era comparado con el arca de Noé, donde se salvaba la familia entera, padres e hijos. Así nos lo dice la primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. La salvación era para toda la familia. San Policarpo, que murió en el 155 después de Cristo, en el momento de su martirio, cuando se le pidió abjurar de su fe en Cristo, atestiguó: hace 86 años que le sirvo. Difícilmente podría haber dicho eso si no hubiese sido bautizado desde niño. Objeciones en contra del bautismo de los niños. Primera objeción. La fe es necesaria para el bautismo. Los niños no pueden hacer un acto de fe, por tanto no pueden ser bautizados. Es cierto que el bautismo es el sacramento de la fe. También es cierto que el Evangelio dice que
el que creyere y se bautizare, se salvará. Por eso el bautismo jamás se ha administrado sin fe. Para los niños se trata de la fe de la Iglesia. Este pensamiento tiene fundamento en el mismo Evangelio. Cristo siempre exigió la fe para sanar a los enfermos, pero en el caso de los niños bastaba la fe de su padre o de su madre, como es el caso de la hija de Jairo, en Marcos 5:36, y de la hija de la Sirofenicia en Mateo 15:28. Nadie se puede dar la fe a sí mismo. El niño recibe la vida de sus padres y la fe de la Iglesia. Es una fe inicial, en semilla, que después debe crecer y volverse adulta, pero basta para recibir el bautismo. De esta forma, los niños reciben el don del Espíritu Santo que genera la fe y con ella la vida eterna, como un don gratuito de Dios. Pero la fe tiene necesidad de la comunidad de los creyentes. Solo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. En resumen, en todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Es también el papel de los padrinos que deben ser capaces de ayudar al nuevo bautizado en su camino de la vida cristiana. El cirio encendido es signo de Cristo resucitado. Juntos le presentamos nuestro compromiso y le pedimos que nos ilumine para vivir más profundamente nuestra fe. Ahora sí ya podemos contestar por qué bautizamos a nuestros hijos. Segunda objeción. Los niños no necesitan bautismo porque ellos son inocentes y no tienen pecado. Es cierto que los niños no tienen pecados personales, pero sí tienen el pecado original. La huella del pecado original, común a todos los seres humanos, nos hace incapaces de alcanzar por nosotros mismos la plena felicidad. San Pablo lo explica de la siguiente forma. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte alcanzó a todos los hombres, pues todos pecaron. Romanos 5:12. Si todos sufren la derrota del pecado, entonces todos necesitan el baño que nos lava del pecado, el bautismo. En el Antiguo Testamento, el rey David dice en el Salmo 50, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Si el bebé desde el seno de su madre es un pecador, quiere decir que también necesita el bautismo para el perdón de los pecados. La historia del ciego de nacimiento es un buen ejemplo. El ciego representa al cristiano, porque todos nacemos ciegos a la fe y a la vida en el Espíritu. Por tanto, todos necesitamos lavarnos en la piscina del enviado, es decir, en el bautismo de Cristo. Tercera objeción. No es bueno imponer a los niños una fe que ellos no han escogido. La fe ni es escogida, ni es impuesta, sino que es un don de Dios. Si el bautismo confiere a los hijos el bien sublime de la gracia divina, solo unos padres sin formación o incrédulos podrán negar a sus hijos este don. Además, ¿quién puede negar a Jesucristo el derecho legítimo sobre aquel por quien Él murió y resucitó? Cuarta objeción. Jesucristo se bautizó de grande,
y se bautizó en el río. Esta objeción revela un gran desconocimiento de la palabra de Dios, porque Cristo recibió el bautismo de Juan, que era un bautismo de penitencia. Nosotros, en cambio, recibimos el bautismo de Cristo, en fuego y espíritu. Por eso somos cristianos y no bautistas. Y por eso los católicos bautizamos no como el bautista lo hacía, sino como Cristo manda, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, según acabamos de leer en Mateo 28:19. Quinta objeción. ¿Qué hay de los niños que mueren sin bautismo? Nosotros sabemos que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y Jesús tiene una gran ternura con los niños que le hizo decir: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Eso nos permite confiar en que hay un camino de la salvación para los niños que mueren sin el bautismo. Al igual que para cada ser humano que por cualquier razón no llegue a tener el bautismo del agua y del Espíritu Santo administrado por la Iglesia. Ahora sí, ya sabemos por qué bautizamos a nuestros hijos. Aún más, ahora queremos bautizar a nuestros hijos porque queremos hacer una opción consciente como cristianos de la fe viva en la Iglesia. Los requisitos para el bautismo de los niños. Los padres tienen la obligación de hacer que los niños sean bautizados lo antes posible. Solo los papás o quienes son responsables de la educación de los niños tienen el derecho de llevarlos a bautizar. En caso de jóvenes y adultos, ellos mismos deben manifestar su deseo de bautizarse. Es importante que se les prepare para celebrar toda su iniciación cristiana, por eso deben asistir a pláticas de preparación y así recibir juntamente con el bautismo la primera comunión y, si es posible, también la confirmación. Precisamente por razón de esta unidad entre los sacramentos de iniciación es que cuando una persona ha formado un hogar, aunque antes de contraer matrimonio sacramental tenga que recibir estos sacramentos de la iniciación, al prepararse para recibir los sacramentos de iniciación debe también prepararse a la celebración del matrimonio y que se comprometan, apenas puedan, a casarse por la Iglesia. Si es posible, ese matrimonio se celebra en la misma ceremonia o en una ceremonia inmediata. Si los padres o encargados de los niños piden el bautismo de sus hijos, aunque no llenen todos los requisitos en su vida personal, con tal que se comprometan a vivir lo mejor que puedan la vida cristiana y que reciban la preparación mínima, no se les debe nunca negar ni retrasar el bautismo de sus hijos. Padrinos. La primera función de los padrinos es la de testimonio, viviendo una vida de fe comprometida y fiel. La segunda función es la de consejo, apoyo y ayuda. La tercera función es asumir la responsabilidad de educación en la fe y asistencia humana del ahijado en caso de que llegaran a faltar los padres o estos estuvieran inhabilitados para cumplir su tarea y el niño fuere menor de edad. Para cumplir con sus funciones, los padrinos deben tener ciertas cualidades. Se debe tratar de personas que realmente puedan cumplir los 3 compromisos o funciones requeridos, y para esto es ideal que los padrinos lleven una vida de fe y de compromiso. Se debería tratar de que especialmente los padrinos sean miembros de la comunidad, que estén casados por la Iglesia y que se caractericen por su rectitud de vida y su compromiso. Puede suceder que algunas personas elegidas para ser padrinos no tengan la capacidad de participar plenamente en la vida sacramental.
aunque esto no es lo ideal, estas personas sí pueden actuar como padrinos con tal que la situación que les impide plena participación sacramental no dependa de la buena voluntad actual de ellos, sino de impedimentos anteriores. Que se comprometan a resolver, en la medida de lo posible, los impedimentos que tengan, para que cuanto antes puedan tener la plena participación sacramental. Que dentro de los límites impuestos por sus actuales condiciones, lleven una vida cristiana, fiel y comprometida. Y que se comprometan explícitamente a cumplir sus deberes cristianos. En casos excepcionales se puede pedir a los papás que si los padrinos que han elegido no llenan los requisitos necesarios, además de esos padrinos, elijan a una pareja de hermanos de la comunidad que se comprometa a ayudarles a cumplir las obligaciones adquiridas al bautizar a un niño. Algunas informaciones útiles sobre el bautismo. El bautismo que da la Iglesia es el bautismo de Jesucristo porque es el bautismo del Espíritu Santo. La materia que se utiliza en el bautismo es el agua natural. La forma es la frase que dice el ministro: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras que deben pronunciarse al mismo tiempo que corre el agua. El ministro normalmente es el sacerdote o el diácono. Cuando un niño o un adulto se encuentra en peligro de muerte y no es posible que el sacerdote esté presente, lo puede administrar cualquier persona siempre y cuando tenga la intención de hacerlo y use la materia y la forma correspondiente. Y hay que notificar a la comunidad para que quede registrado y en caso de que sobreviva, para que se pueda completar la ceremonia del bautismo. Cuando no se sabe si la persona que se va a bautizar aún está viva o ya falleció, antes de decir la forma se añaden las siguientes palabras: si estás vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre, etc. El sujeto a quien se bautiza es toda persona que no haya sido bautizada. Los adultos necesitan tener la intención de recibir el bautismo, que tengan fe y que estén arrepentidos de sus pecados. Para los niños se les bautiza basados en la fe y el compromiso de sus padres o de quienes son responsables de su formación. El rito del bautismo católico comienza con la recepción de los niños. Todos deben reunirse en la puerta del templo y en este tiempo de la pandemia quizás sea fuera del templo o en otro lugar que se les indique. El sacerdote los saluda y les pregunta: ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? ¿Qué piden a la Iglesia de Dios para fulano? Los papás contestan: el bautismo. El sacerdote dice: ustedes, papás que piden el bautismo para su hijo, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarlo en la fe para que, guardando los mandamientos divinos, amen a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan ustedes cuenta de la obligación que contraen? Los papás contestan: sí. ¿Qué pasa si contestan no? Bueno, pues ¿qué pasa si en el matrimonio fulano aceptas a mengana por esposa? No. Bueno, ahí mismo se acaba el sacramento, ¿no? El sacerdote dice: ¿y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de este niño a cumplir con esa obligación? Los padrinos dicen: sí, estamos dispuestos. El sacerdote entonces dice: fulana, el nombre de la niña que va a ser bautizada, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En nombre de ella yo te marco con la señal de la cruz, y ustedes, papás y padrinos, hagan también sobre ellos la señal de la cruz. Bueno, ya la hacen. Entonces viene la liturgia de la palabra. Y eso después la oración de los fieles.
Dice, estimados hermanos, roguemos a nuestro Señor Jesucristo por estos niños que van a recibir el bautismo, por sus padres y padrinos y por todos los bautizados. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Para que por el ministerio de tu muerte y resurrección hagas renacer a estos niños y los incorpores a la Santa Iglesia. Oremos, escúchanos, Señor. Para que por medio del bautismo y la confirmación los hagas fieles discípulos y testigos de tu evangelio. Oremos, para que los conduzcas a la felicidad de tu reino por medio de una vida santa, para que ayudes a sus padres y padrinos a iluminar la vida de estos niños con el ejemplo de su fe, para que conserves siempre en tu amor a sus familias, para que renueves en todos nosotros la gracia del bautismo. Invocación a los santos. Santa María, Madre de Dios, todos contestan, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por San José, San Pedro y San Pablo, todos los santos y santas, rogad por nosotros. Entonces viene el exorcismo y la unción prebautismal. El sacerdote dice: Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos lleves al reino admirable de tu luz, te pedimos que este niño, libre ya del pecado original, habite en el espíritu, y así sea templo de tu majestad. Por Cristo nuestro Señor. Y todos dicen, amén. Entonces el sacerdote dice: que sea tuya la fuerza de Cristo el Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces viene lo que es propiamente la liturgia del sacramento, que comienza con la bendición del agua. El sacerdote invita a los presentes a disponerse para la celebración del bautismo y bendice el agua con la que será bautizado el niño. Luego viene la renuncia y profesión de fe. El sacerdote dice: queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva de estos niños que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe y en esa vida divina que se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en él de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Cristo, que es la fe de la iglesia, en la cual su hijo va a ser bautizado. Y enseguida les pregunta: ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renunciamos. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Todos contestan amén, y entonces viene el bautismo. El sacerdote dice: ¿quieren que sea bautizado en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Papás y padrinos contestan: sí queremos. Entonces el sacerdote dice: fulano, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego viene la unción con el santo crisma. El sacerdote reza: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado una vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, te unja con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Todos contestan amén. Viene la imposición de la vestidura blanca. El sacerdote dice: fulanita, ya has sido transformada en una nueva criatura y te has revestido de Cristo. Que esa vestidura blanca sea para ti el símbolo de una nueva dignidad de cristiana. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Contestan todos amén. Luego se enciende la vela. El padrino toma la luz del cirio pascual y la lleva al ahijado, donde todos tocan la vela con su mano. El sacerdote dice: reciban la luz de Cristo.
A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que este niño que ha sido iluminado por Cristo camine siempre como hijo de la luz y preservando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. Y luego viene un gesto que es opcional, que le llamamos efetá, y donde el sacerdote toca los labios y los oídos de los niños diciendo: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe, para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Entonces ya viene la conclusión del rito. Se puede hacer frente al altar. Durante este tiempo de la pandemia, casi seguramente se hará en otro sitio al aire libre. Aquí el sacerdote dirige algunas palabras a los presentes diciéndoles que el niño pronto se alimentará del cuerpo y sangre de Cristo, que se celebra en ese altar, y los invita a dirigirse a Dios con la oración del Padre Nuestro. Luego el sacerdote puede dar una bendición especial a la mamá, al papá y a todos los presentes. Así, recibiendo la bendición, termina el rito del bautismo. Dice: oremos. Padre Celestial, te pedimos que bautices a nuestros niños. Al hacerlo, nosotros aceptamos la responsabilidad de entrenarlos en la práctica de la fe. Les enseñaremos a cumplir tus mandamientos como Jesús nos enseñó, al amarnos los unos a los otros. No solo pedimos tu ayuda, también la ayuda de nuestra familia y padrinos. Que ellos nos apoyen a sí mismo como esta comunidad de iglesia al Cristo reclamar nuestros niños por la señal de la cruz. Pedimos esto por medio de tu Hijo Jesús, nuestro hermano y Salvador, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un Dios por siempre y para siempre. Amén. Y como les había dicho, hacia el final de esta catequesis prebautismal, tenemos unas preguntas que contestar. ¿Cómo deseas que sea la vida de tu niño? ¿Con qué valores te gustaría que viviera tu hijo? ¿Qué piensas de los que dicen: yo no voy al templo, pero rezo en mi casa? ¿Qué piensas del que dice: yo no voy a misa solo cuando me nace? ¿Has pensado alguna vez cuánto exige tu bautismo? Tú, ¿por qué eres creyente? ¿Qué significa para ti ser cristiano, discípulo de Jesús? ¿En qué aspectos de tu vida como padre, madre, madrina o padrino necesitas nacer de nuevo por la gracia del bautismo? ¿Cuándo has sentido a Jesús en tu vida? ¿Cómo puedes progresar en el seguimiento de Jesús? No echemos el bautismo a la basura. Todos decimos que somos cristianos porque fuimos bautizados, pero hay bautizados que no van tras Jesús, sino detrás del dinero. Algunos, en vez de amar al prójimo, explotan a sus trabajadores con salarios rebajados o roban en sus negocios alterando los precios. Algunos se entregan a la bebida, a la inmoralidad y a la confusión. Algunos se creen dueños del mundo. Algunos se desentienden de su familia, de la escuela, el alimento, la salud y la educación de sus hijos. Algunos no sirven a los demás, solo buscan mejorar ellos a costa de todos. Se aprovechan del prójimo. Algunos traicionan a sus compañeros y los abandonan en las dificultades a que se rasquen con sus propias uñas. El bautismo es para gente que tiene fe en Jesucristo.
Y tener fe es seguirlo a Él, caminar a su lado, nacer de nuevo y manifestarlo con obras en la vida diaria. Es defender a los más débiles, trabajar por la justicia. Es tener la conciencia de que Dios es Padre de todos y por lo tanto todos somos iguales. Los cristianos, una vez bautizados, formamos una hermandad llamada Iglesia.